Hay noticias que no solo duelen, descolocan la fe. Un sacerdote cercano, alegre, profundamente amado por su comunidad, fue encontrado sin vida. No fue un escándalo público, no fue una persecución, fue una tragedia silenciosa, de esas que casi nadie se atreve a explicar. Hoy vamos a hablar del padre Rafael Ciro, una historia real, dolorosa y profundamente humana. No para juzgar, no para señalar, sino para entender lo que ocurre cuando quien consuela a todos ya no encuentra consuelo. Antes de continuar, te pedimos algo importante. Deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Tu participación ayuda a que estas historias sigan siendo contadas. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este video te va a impactar profundamente. No es una opinión, no es un rumor, es una verdad que cambia por completo la manera de mirar esta tragedia. Respira y acompáñanos. En la memoria de su comunidad, el padre Rafael Ciro no era una figura distante ni un nombre asociado únicamente al altar. Era presencia cotidiana, era cercanía real. Era alguien que conocía los rostros, las historias y los silencios de quienes se sentaban frente a él cada semana. Nadie lo veía como un sacerdote inaccesible o solemne en exceso. Al contrario, su forma de vivir la fe estaba marcada por la sencillez y por una alegría que parecía genuina, constante, casi inquebrantable. Para muchos, el padre Rafael era el primero en llegar y el último en irse, el que abría la iglesia temprano y el que apagaba las luces cuando todos ya se habían marchado. Su voz transmitía calma, su mirada inspiraba confianza, y su manera de escuchar hacía sentir a cualquiera que su problema, por pequeño que pareciera, importaba de verdad. En una comunidad mayoritariamente inmigrante, cargada de incertidumbres, miedos y luchas diarias, él se convirtió en un punto de equilibrio, en alguien que ofrecía estabilidad cuando todo lo demás parecía frágil. Nadie lo asociaba con la debilidad, nadie lo imaginaba vencido por el cansancio interior, porque hacia afuera siempre parecía firme, sereno, dispuesto a sostener a otros incluso cuando el peso era enorme. Por eso, cuando su ausencia comenzó a notarse, no fue inmediata la alarma, fue desconcierto, fue una inquietud leve que creció lentamente. El padre Rafael no era alguien que desapareciera sin avisar, no era alguien que faltara a sus compromisos, no era alguien que se desconectara del todo. Sin embargo, ese día no respondió mensajes, no apareció donde siempre estaba, no dio señales, y aún así nadie pensó en lo peor, porque la imagen que todos tenían de él era la de un hombre fuerte, lleno de vida, incapaz de quebrarse. Esa percepción, tan humana y tan común, es parte central de esta historia, porque cuando una persona se vuelve indispensable, cuando parece ser el pilar emocional de muchos, rara vez se le pregunta cómo está realmente. El padre Rafael fue visto como refugio, pero pocas veces como alguien que también necesitaba refugio. Y en esa diferencia, casi imperceptible, comenzó a gestarse una tragedia que nadie temía, porque nadie creía posible. La historia del padre Rafael Ciro no comienza en una parroquia de Estados Unidos, sino en una Colombia profunda, marcada por la sencillez, el trabajo duro y una fe que no necesitaba explicaciones sofisticadas para sostenerse. Creció en un entorno donde la religión no era un discurso, sino una forma de vida transmitida en gestos cotidianos, en oraciones simples y en el ejemplo silencioso de quienes creían sin alardes. Desde joven, Rafael mostró una sensibilidad distinta, una inquietud interior que no buscaba reconocimiento ni caminos rápidos. Mientras otros soñaban con salir, con prosperar o con destacar, él fue descubriendo un llamado que no prometía aplausos ni comodidades, solo entrega. Su vocación no nació de un momento espectacular ni de una experiencia extraordinaria, sino de una convicción que fue madurando con el tiempo, sin atajos, sin urgencias artificiales, con dudas, silencios y discernimiento real.
Elegir el sacerdocio significó renunciar a certezas, asumir una vida de servicio y aceptar que su camino estaría muchas veces lejos de su propia tierra. La decisión de formarse y ordenarse fuera de Colombia no fue simple ni ligera. Implicó dejar familia, afectos y referencias culturales para responder a una necesidad concreta de la Iglesia en otro país. Así llegó a New Jersey, con acento latino, con identidad clara y con un corazón dispuesto a convertirse en hogar para otros que también vivían el desarraigo. En la diócesis de Patterson, Rafael no se presentó como alguien que venía a enseñar desde arriba, sino como quien quería aprender la historia de cada comunidad, entender sus heridas y acompañar sus procesos. Su ordenación, lejos de ser un punto de llegada, fue el inicio de una exigencia mayor, la de vivir lo que predicaba cada día. Para él, ser sacerdote no era ejercer una función ni ocupar un espacio institucional, era asumir una forma de vida donde el otro siempre tenía prioridad. Esa vocación sin atajos, construida lentamente, fue la misma que lo llevó a implicarse profundamente en la vida de los inmigrantes, a cargar con sus miedos, sus esperanzas y sus luchas diarias. Y aunque ese compromiso dio sentido a su misión, también lo colocó sin que muchos lo advirtieran en una tensión constante entre el servicio incondicional y el desgaste interior que pocas veces se reconoce. Cuando el padre Rafael Ciro llegó a la parroquia de San Esteban, en el corazón de Patterson, no encontró una comunidad cómoda ni resuelta. Encontró un pueblo marcado por el esfuerzo, la migración y la incertidumbre diaria. San Esteban no era solo un templo, era el punto donde muchas historias rotas buscaban recomponerse, donde familias recién llegadas intentaban entender un país nuevo sin perder sus raíces. Desde el primer momento, Rafael entendió que su misión no podía limitarse al altar ni a los horarios litúrgicos. Debía estar donde estaba la gente, compartir su ritmo, su lenguaje y sus preocupaciones reales. Poco a poco, la iglesia dejó de ser únicamente un espacio de culto para convertirse en un verdadero hogar espiritual, un lugar donde no solo se rezaba, sino donde se escuchaba, se acompañaba y se sostenía. El despacho del padre Rafael, sencillo y siempre abierto, se transformó en refugio para quienes no sabían a quién acudir. Allí llegaban historias de miedo, de soledad, de papeles migratorios, de matrimonios al borde del quiebre, de jóvenes desorientados y ancianos que solo necesitaban ser escuchados. Rafael no apuraba a nadie, no minimizaba los dolores, no ofrecía respuestas fáciles. Ofrecía tiempo, presencia y una palabra que nacía de la comprensión. Fuera del templo se le veía en las calles, en los parques, en actividades comunitarias compartiendo con niños y familias como uno más, sin barreras clericales ni distancias artificiales. Las celebraciones en San Esteban comenzaron a sentirse distintas. Las misas dejaron de ser un rito distante y se volvieron encuentros vivos donde el Evangelio se conectaba con la experiencia concreta de quienes estaban sentados en los bancos. Bajo su acompañamiento, la parroquia se convirtió en un punto de apoyo emocional y espiritual para muchos inmigrantes que veían en él una figura cercana, casi familiar, alguien que entendía el desarraigo porque también lo vivía. San Esteban empezó a latir como una comunidad unida, solidaria y participativa, donde cada persona sentía que pertenecía. Sin embargo, mientras la iglesia se volvía hogar para tantos, el peso de sostener a todos comenzaba a acumularse silenciosamente sobre los hombros de quien nunca decía que no. El padre Rafael fue construyendo un espacio de acogida para los demás, sin que muchos se preguntaran si él mismo tenía un lugar donde descansar. Y en esa entrega total, profundamente generosa, se fue gestando una historia que nadie imaginaba que terminaría de forma tan dolorosa. Detrás de la sonrisa constante del padre Rafael Ciro, existía una realidad que muy pocos alcanzaron a percibir. Una lucha silenciosa que no dejaba marcas visibles, pero que avanzaba cada día con más peso. No era una crisis repentina, ni un quiebre evidente. Era un desgaste progresivo, interior, de esos que se esconden detrás de la responsabilidad y del deber cumplido. Rafael convivía con problemas de salud mental, una batalla íntima que no anulaba su fe,
pero que sí la tensionaba, porque creer no significa estar inmune al dolor emocional. La depresión y la ansiedad no llegaron como un enemigo externo, se instalaron lentamente, alimentadas por la presión constante de ser apoyo para todos, de no fallar, de no mostrar fragilidad. En el imaginario de muchos, el sacerdote debe ser fuerte, disponible, sereno incluso cuando el mundo se cae a pedazos. Y esa expectativa, repetida día tras día, puede convertirse en una carga pesada cuando no hay espacios reales para soltarla. Rafael buscó ayuda, habló con personas cercanas, intentó sostenerse con fe y acompañamiento profesional, pero aún así la oscuridad no desaparecía del todo. Hay dolores que no se curan solo con buena voluntad, ni con oraciones sinceras. Hay heridas que requieren tiempo, comprensión y una red constante de apoyo. El sacerdocio, tan hermoso como exigente, puede ser también profundamente solitario, especialmente cuando quien lo vive siente que no tiene permiso para decir «no puedo más». Rafael continuaba sirviendo, celebrando misas, escuchando problemas ajenos, mientras por dentro libraba una batalla que no se anunciaba, que no gritaba, que simplemente cansaba. Su historia revela una verdad incómoda, muchas veces ignorada en contextos religiosos. La salud mental no es una falta de fe ni una debilidad espiritual. Es una realidad humana que puede tocar incluso a quienes han entregado su vida a Dios. La fe puede sostener, iluminar y dar sentido, pero no reemplaza siempre la necesidad de ayuda especializada ni el acompañamiento constante. El padre Rafael no dejó de creer, dejó de encontrar descanso interior. Y en ese cansancio acumulado, invisible para la mayoría, se fue cerrando un círculo de sufrimiento que nadie quiso ver del todo. Esta batalla que no se ve no lo define como sacerdote, pero sí nos interpela como comunidad, porque nos obliga a preguntarnos cuántas personas admiramos por su fortaleza, sin detenernos a preguntarles si aún tienen fuerzas para seguir. El día en que todo se detuvo, no comenzó con gritos ni con señales evidentes. Comenzó con una ausencia que poco a poco se volvió inquietante. El padre Rafael Ciro no respondió mensajes, no apareció en los lugares donde siempre estaba, no cumplió con compromisos que jamás había dejado de atender. Al principio, nadie pensó en una tragedia, porque su constancia era tan firme que cualquier retraso parecía explicable. Pero conforme pasaban las horas, la preocupación se transformó en alarma silenciosa. En la comunidad de San Esteban, acostumbrada a su presencia constante, la falta del padre Rafael empezó a sentirse como un vacío extraño, difícil de nombrar. Cuando algunos miembros de la parroquia decidieron acercarse a la rectoría, el ambiente ya era distinto. Había un silencio pesado, una sensación que nadie quería interpretar. La puerta entreabierta fue el primer golpe, una imagen simple que, sin embargo, marcó un antes y un después. Lo que encontraron dentro detuvo el tiempo para todos. El sacerdote que había acompañado a tantos en sus momentos más oscuros yacía sin vida, y la incredulidad se mezcló con el horror y el dolor inmediato. La noticia se propagó con rapidez, pero ninguna palabra alcanzaba para explicar lo ocurrido. Las autoridades confirmaron lo que nadie quería escuchar. La muerte del padre Rafael fue catalogada como suicidio, una palabra dura, incómoda, que sacudió no solo a la parroquia, sino a toda la ciudad. Para muchos era imposible conciliar esa realidad con la imagen del sacerdote alegre, cercano y lleno de vida que conocían. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. Si hubo señales ignoradas, si alguien pudo haber hecho algo más, si la comunidad falló sin saberlo. La rectoría, que antes había sido un lugar de encuentro y consuelo, se transformó en un espacio de duelo profundo, cubierto de flores, velas y oraciones silenciosas. El impacto no fue solo emocional, también espiritual, porque la fe de muchos quedó suspendida en un instante de confusión. ¿Cómo podía suceder algo así dentro de la iglesia?
¿Qué significado tenía ahora cada palabra de esperanza predicada? Ese día no solo murió un sacerdote, se quebró una sensación de seguridad colectiva. Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a surgir una verdad necesaria. La decisión del padre Rafael no fue un acto de abandono, ni de egoísmo. Fue el desenlace de una enfermedad silenciosa que nubló su capacidad de ver salida. El día en que todo se detuvo, dejó una herida profunda, pero también abrió una conversación que durante demasiado tiempo había sido evitada. Cuando la noticia se hizo pública, no solo el dolor recorrió la comunidad, también apareció una sacudida interior que muchos no supieron cómo manejar. La muerte del padre Rafael Ciro no fue solo una pérdida humana, fue una grieta en la manera en que muchos entendían la fe y el papel del sacerdote. Surgieron preguntas incómodas, dichas en voz baja, cargadas de confusión y miedo. ¿Cómo puede un sacerdote llegar a este punto? ¿En quién confiar ahora? ¿Se rompe la fe cuando quien la anuncia cae? Estas dudas no nacieron de la malicia, nacieron del desconcierto, porque para muchos el padre Rafael representaba estabilidad espiritual, un punto firme en medio de vidas frágiles. Sin embargo, esta tragedia obligó a mirar una verdad esencial que pocas veces se explica con claridad. El sacerdote no es la fuente de la fe. No crea la fe ni la sostiene por sí mismo. La fe nace de Dios, se enciende en el corazón por gracia, y el sacerdote es solo un mediador humano, limitado, vulnerable, capaz de acompañar, pero no de reemplazar la acción divina. Comprender esto no elimina el dolor, pero lo reordena. El quiebre del pastor no invalida el mensaje que anunció, porque el Evangelio no depende de la perfección de quien lo proclama. Aún así, para muchos feligreses, aceptar esta distinción fue difícil, porque la relación con el padre Rafael había sido profundamente personal. Él bautizó hijos, bendijo matrimonios, consoló duelos y celebró logros, y su caída sacudió la confianza emocional construida durante años. En medio de esta confusión, algunos sintieron culpa, otros rabia, otros miedo, de que su fe se debilitara. La pregunta no era solo teológica, era existencial. ¿Qué hacer cuando el referente espiritual ya no está? Poco a poco la comunidad comenzó a comprender que la fe no se apoya en una sola persona, sino en una red de creencias, prácticas y relaciones que van más allá de un rostro concreto. La tragedia del padre Rafael obligó a separar al sacerdote del misterio que anuncia, sin deshumanizarlo ni idealizarlo. Sacudió la fe, sí, pero también la purificó, recordando que creer no significa negar la fragilidad humana, sino atravesarla con honestidad. En esa sacudida dolorosa, muchos comenzaron a descubrir una fe menos ingenua, más consciente, capaz de sostenerse incluso cuando el dolor no tiene respuestas inmediatas. Cuando la tragedia sacudió a la parroquia de San Esteban y a toda la diócesis, muchos temieron lo que suele temerse en estos casos: el silencio, la evasión, las palabras medidas para no incomodar. Sin embargo, la respuesta fue distinta. La Iglesia no se ocultó ni redujo la historia a comunicados fríos. Desde el inicio se optó por un camino más difícil y más humano, el de la verdad acompañada de compasión. Las autoridades diocesanas reconocieron públicamente el dolor, confirmaron los hechos sin rodeos y, sobre todo, no negaron la realidad de la lucha interior que atravesaba el padre Rafael Ciro. Esta postura marcó un punto de inflexión para la comunidad, porque rompió con la idea de que las heridas deben esconderse para proteger la imagen institucional. El obispo habló con voz quebrada, recordando que los sacerdotes no dejan de ser hombres por llevar sotana, que también se cansan, que también sufren, que también pueden quebrarse. No hubo intentos de justificar ni de minimizar. Hubo reconocimiento de la fragilidad y una invitación explícita a mirar esta tragedia con ojos de misericordia. En lugar de cerrar puertas, la Iglesia las abrió. Se organizaron vigilias nocturnas donde el silencio compartido decía más que cualquier discurso, espacios donde la gente pudo llorar, rezar y expresar preguntas sin miedo a ser juzgada. Los templos se llenaron de velas, flores y cartas, signos sencillos de un duelo colectivo que necesitaba ser acompañado.
Sacerdotes y agentes pastorales estuvieron presentes, escuchando historias, abrazando, compartiendo lágrimas, recordando que la fe también se vive en el dolor y no solo en la celebración. Esta respuesta pública y cercana evitó que la tragedia se transformara en rumor o escándalo, y la convirtió en una oportunidad para hablar de lo que tantas veces se evita, la salud mental dentro de la vida religiosa. La comunidad comenzó a entender que reconocer la debilidad no destruye la fe, la humaniza. La respuesta que no se escondió no resolvió el sufrimiento, pero ofreció algo igualmente necesario: compañía en medio de la herida. Al no huir de la verdad, la Iglesia mostró que su misión no es aparentar fortaleza, sino sostener a quienes ya no la tienen. Y en ese gesto, sencillo pero valiente, muchos encontraron un primer paso para comenzar a sanar juntos. En medio del dolor, cuando las preguntas aún pesaban más que las respuestas, una voz inesperada comenzó a dar sentido a lo que parecía incomprensible. No fue una declaración técnica, ni una frase calculada. Fue una palabra humana, directa, pronunciada en un contexto que muchos no habían conectado con esta tragedia. El Papa habló del cansancio de vivir, como una herida silenciosa de nuestro tiempo, una carga interior que no siempre se nota desde fuera y que puede afectar incluso a quienes han consagrado su vida al servicio. Sus palabras no mencionaron nombres, pero parecían describir con precisión lo que había sucedido. Habló de la soledad del sacerdote, de un clima cultural que aísla, exige y consume, de una vida ministerial que puede volverse pesada cuando no está sostenida por vínculos reales y fraternidad auténtica. No hubo condena ni juicio, hubo comprensión. El mensaje fue claro y profundamente incómodo. La fe no inmuniza contra el agotamiento emocional, y el sufrimiento interior no desaparece solo por llevar una vida espiritual intensa. Al escuchar estas palabras, muchos comenzaron a mirar la historia del padre Rafael Ciro desde otro ángulo, ya no solo como un hecho trágico, sino como el reflejo de una realidad más amplia que atraviesa a muchos ministros en silencio. El Papa insistió en la necesidad de acompañarse, de no caminar solos, de romper el aislamiento que se disfraza de fortaleza. Invitó a los sacerdotes a no esconder su cansancio, a no cargar en soledad con lo que pesa demasiado, recordando que la fraternidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Para la comunidad, este mensaje funcionó como un giro interior. Ayudó a desplazar la mirada del escándalo hacia la compasión, del juicio hacia la comprensión. Comprender no significa justificar, significa humanizar. Esa palabra cambió la forma en que muchos interpretaron la tragedia, porque recordó algo esencial. Dios no abandona en la fragilidad, y su misericordia no se mide por la última acción de una persona, sino por el amor que atraviesa toda su historia. En ese mensaje, muchos encontraron consuelo, otros encontraron preguntas nuevas, pero casi todos descubrieron una verdad que ya no podía ignorarse. Nadie está exento del cansancio de vivir, y acompañar puede marcar la diferencia entre resistir en silencio o encontrar nuevamente sentido para seguir adelante. La historia del padre Rafael Ciro no termina en el momento de su muerte, termina en las preguntas que deja abiertas y que ya no podemos evitar. No es solo el relato de una tragedia personal, es un espejo incómodo que nos obliga a mirar cómo entendemos la fe, la fortaleza y el sufrimiento humano. Nos enfrenta a una verdad que muchas veces preferimos ignorar. Incluso quienes parecen más firmes pueden quebrarse cuando el dolor se vive en soledad. Esta historia nos recuerda que admirar a alguien no es suficiente si no somos capaces de preguntarle cómo está realmente, si no creamos espacios donde la vulnerabilidad sea posible sin miedo ni vergüenza. Nos obliga a revisar nuestras expectativas, a dejar de exigir perfección a quienes sirven y a reconocer que la fe no elimina las heridas, pero sí puede acompañarlas cuando se vive en comunidad. El padre Rafael fue refugio para muchos, pero su historia nos interpela a preguntarnos si supimos ser refugio para él y para tantos otros que hoy cargan batallas invisibles.
Mirar de frente esta tragedia no debilita la fe, la purifica, porque nos aleja de una espiritualidad idealizada y nos acerca a una fe más humana, más compasiva y más real. Nos obliga a entender que la misericordia no es un discurso, es una práctica diaria que comienza por escuchar, acompañar y no juzgar. Este cierre no ofrece respuestas definitivas, ofrece responsabilidad compartida. Cada gesto de empatía, cada palabra a tiempo, cada presencia sincera puede marcar la diferencia en la vida de alguien que lucha en silencio. En la segunda parte de esta historia, abordaremos lo que muchos se preguntan y pocos se atreven a explicar. ¿Qué dice realmente la Iglesia sobre el suicidio? ¿Y por qué la última palabra nunca es la condena, sino la esperanza? Esta historia nos obliga a mirar, sí, pero también a actuar, porque ignorar el sufrimiento ajeno tiene un costo, y acompañar puede ser literalmente una forma de salvar vidas. Si esta historia te tocó el corazón, acompáñanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la segunda parte. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. A veces, escuchar y compartir a tiempo también es una forma de cuidar a los demás.